Vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff en este circuito, especialmente la ley de voltajes de Kirchhoff. Este circuito está conformado por una fuente independiente, una resistencia de 4 ohmios y una fuente dependiente de voltaje controlada por corriente. Eso quiere decir que el voltaje de esta fuente va a depender de la corriente que transcurre o que pasa por la resistencia de 4 ohmios. Ok, pero ¿cómo aplicamos las leyes de Kirchhoff aquí? Lo primero que debemos hacer es identificar los nodos. Tenemos el nodo A, tenemos el nodo B y tenemos el nodo C. Y la ley de voltajes de Kirchhoff dice que la suma de las caídas de tensión es igual a la suma de los aumentos de tensión. Todo esto en una trayectoria cerrada. Entonces tengo mi trayectoria cerrada que inicia en el positivo de la fuente y termina en el negativo de la fuente. Y como son tres elementos que están conectados en serie, la corriente I0 pasa por todos los elementos. Entonces tenemos una sola trayectoria cerrada, la cual la podemos llamar trayectoria cerrada A, B, C, A. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar en A, vamos a irnos a B, de B vamos a ir a C y de C vamos a terminar de nuevo en A. Entonces nos vamos y estamos en A, vamos a B y nos encontramos con una resistencia de 4 ohmios. Pero como por esta resistencia está pasando una corriente, aquí se va a generar un voltaje, vamos a llamarle un voltaje VR o voltaje de resistencia, y por el sentido de la corriente me va a indicar que este es el positivo y este es el negativo. La corriente va a polarizar la resistencia. Entonces tenemos una caída, vamos de más a menos. Entonces ponemos menos, voltaje de la resistencia. Ahora vamos de B a C. De B a C tenemos una fuente dependiente controlada por corriente. Entonces tenemos menos, porque es una caída, vamos de más a menos, el voltaje de la fuente dependiente. Entonces vamos a C, no hay nada, hasta A. Entonces de C a A, en estos dos, está la fuente independiente. Entonces tenemos más, porque vamos de menos a más, es una elevación, ponemos voltaje de la fuente. Entonces ese es igual a 0. Entonces esta es la ley de voltajes de Kirchhoff. En una trayectoria cerrada podemos ponerlo de esta forma, que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la fuente dependiente. En una trayectoria cerrada, las elevaciones, que sería esta parte, es igual a las caídas. Pero vamos a quedarnos con la ecuación anterior, con esta. Ya después despejamos. Tenemos menos el voltaje de la resistencia. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia? Aquí tenemos resistencia y corriente. Podemos aplicar la ley de Ohm, que es el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esto no importa cómo lo acomodemos, podemos poner que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente y va a ser lo mismo. Entonces corriente por resistencia o resistencia por corriente, tenemos que el voltaje de la resistencia sería 4 y 0. Tenemos la resistencia y la corriente que transcurre por esa resistencia. Ahora tenemos el voltaje de la fuente dependiente. Como depende de la corriente, aquí ya dice que la corriente es I0. Entonces ponemos menos 5 y 0. Entonces nos falta el voltaje de la fuente, que es igual a 36 volts, más 36 volts igual a 0. Entonces juntamos estas dos, nos quedaría menos 9 y 0 más 36 volts es igual a 0. Despejamos esto, nos quedaría que 36 volts, bueno, vamos a ponerlo al revés, que 9 y 0 es igual a 36 volts. Despejamos el 9, lo pasamos dividiendo como está multiplicando por la corriente. Tenemos que I0 es igual a 36 volts entre 9, que esto va a ser igual a 4 amperios. Entonces podemos comprobar con estos 4 amperios que esto sí da 0. Tenemos 36 volts, que es la fuente. Vamos a tomar esta ecuación. 36 volts es igual al voltaje de la resistencia. Tenemos 4 ohmios por una corriente de 4 amperios. Eso nos daría 16 volts. Más el voltaje de la fuente dependiente. ¿Cuál es el voltaje? Tenemos que el voltaje es igual a 5, que multiplica a la corriente. La corriente sabemos que es de 4. Entonces son 5 por 4, son 20. Son 20 volts. Entonces tenemos que 36 volts, que es lo que proporciona esta fuente, es igual a los 36 volts que hay del punto A al punto C, porque es la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje de la fuente dependiente.